Mirá qué vistitas, papá, ¿eh? Yo te pregunto a vos que estás viendo esto, ¿vivirías acá? Che, ¿me aguantará el puente? Mirá que vengo con 30 sanguchitos de jamón y queso encima, ¿eh? Tiene todas unas vibras muy Noruega, mal. Burger King, clásico, el que nunca falla. En Noruega sí te falla, porque sale un ojo de la cara, sale un riñón. Por ejemplo, esta está 200 coronas, 20 dólares. Acá todo el mundo tiene una camper, parece que las regalan, no sé. No, si esto está bien bonito, está precioso. A comparación de pueblos como, por ejemplo, vemos en Argentina. Ah, mirá, para la gente que me ve de México, vamos a ver qué tal, a ver si... Quiero que comenten los mexicanos si pagarían esto. Cada taco, 9 dólares, ahí tenés. El que creó el mundo dijo, montañas, ríos, fiordos, lo más lindo de Noruega. ¡Pah! Y se hizo todo esto. Miren qué hermoso día que tenemos acá en Noruega. Un día más en el paraíso, podríamos decir. Me doy media vuelta y... no hay palabras para describir esto, amigos. Día 4, día 5, día 6 en Noruega. No lo sé, perdí un poco la cuenta, pero estando acá no cuento los días. Lo que sí estoy seguro es que este es el tercer video de la serie de Noruega. Igual hago una presentación para los que recién se suman, quizás gente nueva. Estamos recorriendo parte de Noruega, estamos recorriendo parte del país. Este es el tercer video, ya vimos un montón de cosas. Vimos la capital, hicimos el Preikestolen, vimos fiordos, vimos cascadas, vimos un montón de cosas y hoy no es la excepción. Hoy venimos a pasear. Nos pusimos los lentes y salimos de ruta. Y ahora estoy en un parate porque acabo de almorzar. Igual me saco los lentes porque me siento un bananator, me siento un banana. Y mirá, se paró a almorzar ni más ni menos que en el paraíso. Este es un parking, básicamente vine por la ruta, pegué la vueltita, tuki, dejé el auto ahí. Por cierto, si sos nuevo del canal, estamos dando la vuelta por el país en este vehículo rentado, en este vehículo alquilado. Y para que te des una idea cómo son los parkings acá en Noruega, estos son gratuitos, ¿eh? Uno dice, el paraíso este es pago, acá gatillás 50, 30 dólares. No, esto es gratuito, amigo. Mirá, hasta te dejan unos bancos hechos con piedra de montaña. Es precioso. Acá tenés baños. Esos que ves ahí medio rari, son baños. Y mires para donde mires, es una postal tremenda. ¿Viste esas postales que se envían por correo? No sé, que las compran en la tienda de souvenirs. Básicamente eso es Noruega todo el rato, ¿eh? Y pensar que no es el único parking de la zona. A ver, que me vengo cruzando como 3, 4, dije, no, ya está, al próximo paro. Y paré en el parking más lindo. Hablame de tener suerte. ¿No te imaginás acá? Domingo, 11 de la mañana, 11 de la mañana, tomando unos mates con esta vista. A mí me encantaría hacerlo, pero era momento de almorzar, así que me clavó una ensaladuki. Pero vos pensalo, proyectalo. Te digo, mira, te cuento un secreto. Hace 5 o 6 años agarraba el hombrecito de Google Maps y lo tiraba en las calles, en los fiordos de Noruega también. Y veía estos lugares desde la pantalla de mi celular, de mi computadora, y hoy en día estoy pisando estas tierras. Y quiero arrancar con este mensaje fuerte. Si ustedes no lo creen, si ni ustedes mismos creen que van a estar en un lugar así algún día, entonces nunca van a estar. Ustedes tienen que proyectarlo. Quizás tome años, como me tomó a mí hace 5 o 6 años, miento, más de 5 o 6 años, desde el 2015 y 2016, que más o menos, viste, como que se me empezaba a plantar eso de querer viajar, veía a Noruega como algo muy lejano. Yo por dentro decía, algún día voy a estar ahí, pero ese algún día para mí eran décadas. Me imaginaba acá de grande ya. Si bien ya soy grande, me imaginaba acá con 50, 60 años, y hoy pisando los 30 estoy acá. En este video vamos a ver muchísimas cosas, amigos, así que bienvenidos un día más, otra vez, al paraíso, y encima hoy con un día soleado. Bienvenidos a Noruega, capítulo 3. Ustedes probablemente ya habrán visto una introducción del video, pero es mucho más que eso, ¿eh? Hoy tenemos un video larguísimo como los dos anteriores, porque no quiero guardar nada de todo lo que vea. Si bien no puedo colocar todo, porque son muchísimas cosas, de lo más importante quiero grabar y subir todo para que ustedes lo vean. Así que en serio, quédate conmigo porque este panorama es solamente el principio. Qué tremendo video que se viene, qué tremendo paseo que vamos a dar. Lo único que espero que del otro lado me estén viendo con algo para tomar, algo para comer. Sos de Argentina, Uruguay, Paraguay,
unos matecitos, unos matienzos, unos leos matioli perfectos. Sos de otro país, cafecito, tecito, vasito de agua. Capaz estás desayunando, almorzando, merendando, cenando. Hoy soy tu compañía para que te entretengas. Hoy sí encontraste un video para poder ver mientras comes. Antes de seguir ruta, porque recién vengo de una ruta totalmente escénica, te pongo un poco en contexto. Estaba en un pueblo que se llama Oda, bueno, pueblo barra ciudad, y ahora estoy en un paraje en medio de la ruta. Me dirijo hacia un lugar que se llama Eidfjord. Ahí más o menos le dejo la ruta escrita. Hoy tenemos muchísimas paradas y este video se va a dividir en 2 días encima. Y miren esto, me crucé la ruta para mostrarles algo que solo sucede en estos países. Lo vi en Suiza y ahora lo vuelvo a ver en Noruega. Mirá, mirá, mirá. Medio de la ruta. Te estarás preguntando qué es esto. ¿Una cabina telefónica? Ahí, bien Noruega. No. A ver, ni siquiera entre ellas sé lo que es. Básicamente venden cosas, vos pagás, te llevas el producto y listo. Nadie te va a controlar. A ver qué venden. Ah, como una especie de jugos. Esto está escrito en noruego. Para que lo traduzco y te digo. Ok, amigos, ya hice la traducción. También estaba en inglés, no me di cuenta. Vamos por partes. Esto es una locura. A ver, te venden jugo de manzana completamente orgánico. O sea, no tiene nada añadido. 100% jugo de manzana. Básicamente acá está la cartilla de precios dependiendo de lo que te lleves, porque también te venden otras cosas. Esto, a ver, si yo quiero agarro y me lo llevo, nadie me va a controlar nada, pero esto en realidad queda en la buena fe de la gente en agarrarlo y pagarlo. ¿Cómo lo pagás? Lo puedes hacer mediante la aplicación Vipps. Básicamente escaneás como si fuera un Mercado Pago, tuki, le pagás como que lo transferís y listo. Podés pagar por PayPal, acá te dejan el mail, o si tenés efectivo, acá te dejan la cajita. Esto tiene plata dentro, tiene plata, ¿entendés? Dejás el billetito ahí y listo. ¿Pagaste? Papi, te lo llevaste completamente. Ahora, ¿cuánto cuesta? Cada una de estas botellitas, 5 euros. Mientras tanto, si vos te querés llevar la botella, que me parece que trae como 6, te sale 20 euros cada caja. Mientras tanto, por acá, acá se acabó la producción. Se llevaron todo. Strawberry, algo de frutilla vendían, 10 euros. No sé qué, pero porque quedó acá. Ahí va, vendían jugo de frutilla de 700 mililitros, 10 euros. Seguramente completamente orgánico también. Misma metodología, el QR para pagar, tuki, la cajita, que esto está adherido, ya me parecía. Lo abren, pagan, listo. Así que para el que viene con sed, luego de esta ruta tan escénica, ¡pum! Juguito orgánico, cositas de Noruega. Qué día que tenemos, amigos, qué video que tenemos. Ahora sí, agarramos ruta. Nos fuimos. Precioso día tenemos, Bueno, eso ya es evidente. Hace unos 18 grados. Y a ver, un día así de despejado acá en Noruega es bastante curioso, Puede ser que después caigan nubes, lo que sea, se ponga un poco nublado, pero hay que agradecer un hermoso día que, a ver, me entrega vistas al lago a cada rato. O sea, estoy así hace como 1 hora manejando. Noruega es esto, amigos. Noruega es ruta. Así que bueno, vamos para Eidfjord a ver qué se cuece por esos pagos. Me dijeron que hay una linda cascada. Voy a tener que buscarla. Musiquita, día lindo, rutita. La vida es bella. A veces uno se pregunta, ¿el gran atractivo de Noruega es simplemente llegar a un lugar, contratar una excursión, un tour, hacer algo en específico, o simplemente dejarse llevar, como por ejemplo sentarse en estos bancos y simplemente admirar el fiordo? Esa es mi gran duda. ¿Será simplemente dejarse llevar y no tener que hacer algo en específico cuando viajas a estos países? Para mí que sí, lo estoy confirmando, Que encima sirve como lugar para ver despegar avionetas acuáticas. Esto es una locura. Nunca vi una, Amigos, bienvenidos a uno de los tantos pueblos hermosos que te ofrece Noruega. Bienvenidos a Eidfjord. Perdón mi pronunciación, yo con el noruego no me llevo bien. Capaz ahí con el inglés la batallamos, pero tema noruego, ahí vamos aprendiendo algunas cositas básicas. Miren lo que es el panorama de este pueblo. ¿Y por qué vine acá? Básicamente porque desde acá quería ver dónde quedaba una cascada. Una cascada conocida, que se replica mucho por acá, que si andás por acá tenés que verla, tenés que visitarla, queda de paso. Pero a ver, más que, como te digo, ir a algún lugar en específico, me gusta dejarme llevar por los lugares. Dije, bueno, Eidfjord debe ser un paraje, debe ser un pueblo más. Y no, te estarás dando cuenta que es precioso. Yo no sé si es porque está soleado o porque siempre es así de lindo, pero mira, del otro lado tenés otro lago. Otro fiordo, que en realidad este lago
es un brazo de un fiordo más grande. La geografía de Noruega es bastante complicada, bastante particular. Por ende, esto es una extensión de un fiordo mucho más grande, que creo que es el Hardanger. Cositas particulares que te podés encontrar en este pueblo, por ejemplo, estos árboles que tienen estas decoraciones, que si vos venís colgado y te topás con esto, te pegás un susto de la gran jueves, ¿eh? ¿Pero qué es esto, amigo? Yo sé que cada uno con su costumbre, pero a ver, me da un miedo, a mí me da un terror. Mirá esta Anabel. Cagazo. ¿Y saben qué? No me voy a enfocar a mí, voy a enfocar al pueblo, porque la verdad no vale la pena aparecer en cámara cuando tenés un panorama así enfrente tuyo, ¿eh? Yo veo esto de noche, yo salgo corriendo, ¿eh? ¿Cuántos habitantes hay acá? Aproximadamente 550 habitantes, es más un pueblo de parada, también un pueblo turístico, está bastante bonito, bastante lindo. Y lo que lo caracteriza es una cascada que está acá a unos 10 minutos más o menos, la cual obviamente vamos a visitar ahora. Este es el ambiente acá, este es el centro, ¿eh? No busques más, este es el centro. Y te das cuenta que es un lugar de parada porque hay mucha gente que la ves comiendo encima del auto, la ves comiendo quizás sentada en el pasto o no lo sé, tal vez ahí enfrente al lago, que ahí les estoy dejando una toma de más o menos cómo se ve. Precioso, la verdad que el agua no puede ser más calma. Después voy a hacer un video de rutas, tips para los autos y todo eso, pero cuando quieran estacionar gratis en Noruega, busquen siempre los estacionamientos de supermercados. Simplemente van a encontrar lugar gratis. Esta es otra pequeña parte del centro. Miren qué pulcro que está todo. Qué limpito, qué lindo, qué bonito. Las vibras, también todo de madera. Esta cara que quiere salir de otra dimensión parece. Está precioso. Acá se respira tranquilidad, muchachos. Acá no se respira otra cosa. Calculo que esta vendría a ser como la municipalidad. Ahí tenemos una piscina pública. Como si fuera poco, le sumamos una piscina pública. Mirá, ahí dice Eidfjord Kommune. Claramente, esta debe ser la municipalidad. Algo que me gusta mucho de Noruega, si bien no me llevo muy bien con los autos eléctricos, es mi primera experiencia, lo bueno es que, por ejemplo, podés ir a disfrutar del pueblo y dejar cargando tu vehículo. En este caso son cargadores Tesla, sirven para todos los vehículos, pero también tenés cargadores de otras compañías como por ejemplo Evini o Evaini. Entonces, ¿cuál es el plan? Vas, te tirás ahí al agua, disfrutás, te tomás un helado, caminás y dejás cargando el bichito. ¿Cuánto tarda en cargar un vehículo? Y depende del cargador, pero hay media hora con un supercargador tranquilamente. Miren lo que es esa cafetería, restaurante, no sé qué es, pero ahí la gente de chill, descansando, tomando el típico Aperol Spritz. ¿Cómo le gusta en Europa este trago, eh? El Aperol, ahí, traguito naranja. Yo lo probé, no me gustó tanto, pero bueno, al que le gusta el alcohol capaz tiene más afinidad. Ahí hay un río, les quiero mostrar el río y ubicamos la cascada que los quiero llevar porque no sé dónde es. Dije, hago una parada acá para fijarme dónde está la cascada, al final me quedé enamorado del pueblo. Es lo que yo te digo, ¿viste? No es que tenés que llegar a un lugar, es simplemente disfrutar el camino. Lo voy a decir en todos los videos, siempre que me acuerde lo voy a decir, no me interesa. Me muero, mirá, el duende. Acá creen muchísimo en eso, hay un montón de duendes por todos lados. Es re turístico mal. Ah, y acá está el río, ¿eh? Bastante amplio, bastante ancho. Y este proviene de la montaña. Wow. Qué panorama, ¿eh? Allá haciendo camping, las campers. Acá todo el mundo tiene una camper, parece que las regalan, no sé. Tuki, salida al fiordo, hermoso, amigo, hermoso. Para los que siguen la serie de manera fiel, para los que vieron el capítulo 1 y el capítulo 2, ¿no vimos muchísimos lugares épicos ya? Y todos los que quedan todavía, ¿eh? Eso me vuelve loco. Verano en Europa, ¿eh? Y la gente que quiere irse a la playa teniendo estos lugares. Es tremendo. Ok, acá puse el mapa. No soy un joraca, pero son 20 minutos hasta la cascada. Pensé que era más cerca, ¿eh? Bueno, 20 minutitos en auto. Es todo para allá al fondo. Así que otra vez ruta, papá. Qué placer este video. Ok amigos, estamos en el estacionamiento, en el parking. Ahí dejé el maleducado al lado de las camper. Las camper re grosas, boludo, el autito ahí re pequeño. Aparte de estacionar gratuitamente, te dejan cargadores por si necesitas darle carga eléctrica al vehículo. Si bien Noruega es un país costoso en muchos aspectos, en estas cosas es súper accesible. Porque acá tranquilamente te pueden cobrar estacionamiento porque venís con tu vehículo y también una entrada a las atracciones. Ya que bueno, hay mucha infraestructura en el lugar. Esto, a ver, costó plata. Esto en Islandia te lo cobraban y no me quejo. Está bien, es lo normal, se hace en todo el mundo. Pero por suerte y gracias a la vida acá en Noruega, todavía no. Y ojalá continúe así porque me gustaría en un futuro volver a visitar el país. Ok, hay que caminar unos 500 metros para ver la cascada. Vamos a ver qué onda. Más o menos tenemos un panorama, ¿eh? Esto no es. Hay que ir hasta allá. Wow, es tremendo este lugar. Miren qué fuerza que tiene esto, ¿eh? Y no, esto no es lo que le quiero mostrar.
Esto es un bonus, una chapita. Es impresionante la fuerza que tiene, ¿eh? Es tremendo. Aprecien, muchachos, aprecien. ¡Qué lindo! Creo que hay que ir a ese puente de dudosa estabilidad, ¿eh? Ahí hay que ir para ver la cascada que les quiero mostrar. Cuando hago referencia a estructuras, son estas cosas, ¿ves? Por ejemplo, estas barandillas, aquel puente que seguramente era innecesario hacerlo, pero sin embargo el municipio, el gobierno dijo vamos a hacerlo, hay mucho turismo, tenemos que quedar bien, vamos a construir un puente. En estos detalles está Noruega. Che, ¿me aguantará el puente? Mirá que vengo con 30 sanguchitos de jamón y queso encima, ¿eh? ¿Ven lo que les menciono? Impecable. Mirá, ¿quién te hace una escalera en medio de la nada para que vayas a ver una cascada? Mirá dónde te traje, papá, y no te estás dejando el like todavía, no te estás dejando un me gusta. Mirá dónde estamos, monstruo, en Noruega. Nada, en serio, amigos, realmente, si ustedes quieren apoyar al canal, quieren apoyar al video, simplemente dejándose un like, hacen más que suficiente, ¿eh? También si tienen un amigo, una amiga, un familiar que esté planeando venir para estos pagos o que simplemente le guste, reenviarle este video y los demás. Así se mueve el algoritmo, ¿viste? La mejor manera de apoyar. Por otro lado, último chivo, si ustedes quieren ver el detrás de escena, lo que no sale en YouTube y ver en tiempo real dónde estoy, síganme en Instagram, los viajes de Nico Villa, que ahí hay muchas cosas que subo que no tienen lugar acá en YouTube, pero que valen la pena de algún modo. Así que nada, gracias por el apoyo. Y si quieren, síganme ahí. Y te das media vuelta, Pipi, tenés otro panorama, ¿eh? Mirá, no entra en cuadro. Vamos más arriba. Para que tengan un poco de referencia, allá está el parking, allá quedó el auto. Y nada, es un conjunto de un montón de cascadas, amigo. Está para tirar el dron, ¿no? Vamos con una toma de dron. Se ve espectacular desde arriba, ¿no? Desde acá también, ¿eh? Mirá que estoy en altura. Miren lo que es esto. Cómo va el río. Todo por allá. Y todo ese caudal proviene de esta cascada, que es más ancha, y de esta, que es todavía más alta. ¡Wow! ¡Qué locura de paisaje, eh! No tiene sentido, Noruega. Creo que ya lo dije eso en un video, ¿eh? Pero lo vuelvo a repetir, no tiene sentido. ¡Qué panorama, amigo! Ahora sí tenemos panorama completo. ¿Vieron la cascada que les mostré hace un rato? Esa que era muy ancha. Bueno, está allá. El caudal del agua viene por ahí y desemboca en esta cascada, que es aún más ancha todavía. Tiene algo así como unos 160, 180 metros, me parece. Y a la vez desemboca en esa olla de agua y se va como un río, ¿no? A su vez, esta cascada, que es más fina y todavía un poco más alta porque proviene todo ahí por esa especie de rincón, converge también en la misma olla, ayudando al flujo del río. Y así hasta quién sabe dónde, seguramente hasta el fiordo. Esto va al pueblo, amigos, esto va hasta el pueblo donde estuvimos recién. Una cosa de loco donde estamos. Esto es una parada obligada si vienen por esta zona de Noruega. Obviamente ahí les dejo dónde está ubicada esta cascada en Google Maps. Igual, valió la pena, ¿eh? Era desviarse media hora del pueblo, Eidfjord, así que ahora entiendo por qué recomendaban estas cascadas si pasás por ahí. Y además toda la infraestructura que hay, mirá. Incluso allá hay una especie de establecimiento, es un hotel, cafetería. Hay bastante gente. No, este lugar está tremendo. No le hace justicia a la cámara, ¿eh? Puf. Y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo viene ese paseo? ¿Cómo viene ese videíto, Estamos paseando bastante por acá. Ya está bajando el sol, pero igual tenemos luz. Miren, hasta las 11:30 de la noche hay luz acá. Pero les quiero consultar a ustedes, ¿qué tal? ¿Cómo vienen con ese paseo? ¿Les está gustando? Estamos viendo distintos lugares. Arrancamos en un lugar hermoso, luego fuimos a un pueblo de ensueños. Les mostré 2 cascadas tremendas. Y esto sigue, mirá, seguimos paseando por otro fiordo. Este no tiene nada que ver,
con los lugares donde estuvimos. Esto es otro lugar. Miren un poco el panorama, ahí cómo se ve. Hacer ruta acá es un espectáculo. Es un espectáculo, así en mayúsculas, un espectáculo. Y gritando, con muchos signos de exclamación. Me estoy dirigiendo hacia un pueblo donde voy a hacer base durante 2 días, ya que bueno, tengo todo el equipaje encima del vehículo. Básicamente salí a pasear con todo mi equipaje. Es un país muy seguro, acá no sucede nada, no es como que tenés que tener el miedo de que te rompan la ventana y te saquen algo. Mi intención, ojalá igual, este video llegue a cientos de miles de personas, pero mi intención principal es que vos la pases bien. Porque lugares así como los que te estoy mostrando, no hay mucho contenido en español, hay más que nada contenido de habla inglesa, así que estoy haciendo lo posible para traerte esto en español latino, pa. Pero vos no sos latino. Bueno, pará, se entiende el concepto. Tengo que cargar el vehículo, tendré como unas 2 horas hasta llegar ahí. Tengo que cargarlo, este es un vehículo eléctrico, no se olviden. Y bueno, las aventuras continúan, miren lo que es este panorama. La ruta es de ensueños, así que bueno, vamos a cargar el vehículo, a ver cuánto nos cuesta también. Bueno, pequeña paradita para cargar el vehículo. Lo estoy controlando desde la aplicación. ¿Cómo funciona esto? Bueno, después voy a hacer un video más a profundidad explicando todo sobre ruta, auto, todo lo que tenga que ver con conducir acá. Pero para que nos saquemos un poco la duda, así lo resolvemos en este video. Acá tenés estos cargadores, lo enchufás desde la aplicación, la cual la tengo abierta, le das cargar y acá ya te indica cuánto vas cargando y después desde la aplicación te dice cuánto cuesta. Ok, este es un supermercado, voy a entrar, voy a comprar la cena de hoy y veamos cuánto cotiza. Tiene que cargar un 30% más o menos, no es tanto, pero una monedita va a salir, ahora vemos. Misión fallida, amigos, no había nada de comida, se llevaron todo. Ahora les muestro los precios del Burger King para que vean que realmente es caro. Cadena de comida rápida clásica, para que vean realmente los precios. Burger King clásico, el que nunca falla. En Noruega sí te falla, porque sale un ojo de la cara, sale un riñón. Posta, ahora van a ver los precios y se van a querer matar. Vamos a lo clásico. ¿Cuál es lo clásico? A ver, yo no suelo comer acá. Acá tenemos la Classic Meals, por ejemplo. Esta está 200 coronas, 20 dólares. Esta está 2.46, casi 25 dólares, 21 dólares, 25 dólares, 16 dólares. La Whopper Meal, o sea, la Whopper simple. Ahí va más o menos. Steakhouse Bacon, 20 dólares y así por combo, Cadena de comida rápida acá no es barato. Lo más barato, Hamburger Meal, o sea, la hamburguesa sencilla, con papas y gaseosa pequeño, 81 coronas. Y viste que uno dice, nada, me voy al McDonald's, me voy al Burger King, al KFC, me compro un combito ahí, gasto menos de 10 dólares. Las pelotas. Acá es lo mismo que ir a un restaurante, Bueno, te vas a un restaurante acá, yo te digo, 35, 40 dólares te dejas. Pero acá comer es caro, amigos. Por eso la mejor opción es ir al supermercado, que ahí te venden igual platos típicos de acá de Noruega. Por ejemplo, hay un plato que no dejo de comer. Se llama Beef Stroganoff. Yo pienso que es de Noruega, capaz no es de Noruega. Capaz es alemán, austríaco, no tengo ni idea. Pero es tan rico ese plato que por Dios ya van como 3 noches seguidas que voy comiendo y hoy capaz compro el mismo plato. No. Miren el pueblo donde se va a hacer base, se va a hacer noche. Hago un poco de zoom y mirá el panorama que hay acá atrás. No digo mucho más. Bienvenidos al paraíso. Amigos, continuamos mañana porque este video sigue. Mañana hay que explorar toda esta zona y también espero que ustedes lo estén pasando bien. Eso es lo importante y lo vuelvo a remarcar por segunda, tercera vez en el video. Voy a comer, voy a bañarme, voy a trabajar, me duermo tarde y arrancamos mañana. Nos vemos. Buenos días, amigos, o bueno, mejor dicho, buenas tardes. Estamos en un pueblo que se llama Undredal, que es el pueblo en donde estoy parando. No les iba a mostrar este pueblo, pero dije, ya lo dije, ya está, vamos a mostrarlo. Para eso no digo nada y aparece en el siguiente video y listo. Así se vive en un pueblo de Noruega.
Hoy es domingo encima, imagínate la vibra que hay. Súper tranquilo. Esto es un restaurante, anoche hubo joda, anoche sábado. Y este es el panorama, mirá. Salida directa al fiordo. Esto es un puerto, ¿eh? Te voy avisando que esto es un puerto. No puedo creer cómo viven en los pueblos acá. Es tremendo. Miren cómo está el agua. Calma, el día que tenemos hoy. Las montañas, una cosa de loco, esto es un lujo. Y yo acá, modo turista, con el gorrito que dice Norway, re fan el tipo, ¿viste? Pero bueno, aguantan estos gorros. Queda fachero, ¿no? La vibra es esta, amigos. Acá casi no llega el turismo masivo. No es que no llega turismo, a ver, yo soy parte del turismo, ¿no? Sino que no llega un turismo masivo. Para que te ubiques bien, este pueblo queda ahí donde estás viendo en el mapa. Queda en un rinconcito. Y lo que tiene de particular es que es solamente esto, ¿eh? Y estamos rodeados de montañas que están súper verticales. No es que van progresivamente subiendo, sino como que de repente, ¡pua!, una pared montañosa enorme. Me gusta hacer esto, ¿viste? Porque hace un tiempo hicimos una serie asiática, todo ciudades, selva de cemento, rascacielos tremendos, y de repente, ¡pum!, bajamos una banda a los cambios con Islandia o pueblitos de Francia, ahora Noruega. Me parece bien, está equilibrado, de eso se trata, ¿no? El de Piqué. Mirá, el Twingo. Esas boludeces con las que saltás, Nicolás. Cuestión, en este pueblo no viven más de 100 personas. Partamos de la base, no viven más de 100 personas. Y resulta, pasa y acontece que no estaba bien conectado. No es que vos podías venir acá tranquilamente en vehículo, en bici, en carreta, lo que sea. Sino que acá se llegaba principalmente por barco, hasta que hubo un momento en que dijeron del municipio, del gobierno, che, vamos a hacer una ruta para que los turistas vengan y pasen acá un ratito y no tengan que venir en mini cruceros, ¿no? Que yo te digo cruceros y te estarás imaginando un super barco gigante, y no, son como aquellos barquitos que ves allá. Entonces, bueno, este pueblo se hizo popular más que nada porque es un pueblo más auténtico, ¿ok? No es un pueblo tan masivo como el pueblo que vamos a ir en un ratito, sino que mantiene como su vibra bien noruega, ¿no? Las casitas así, todo de madera, techos de laja, no sé cómo se le dice, y el pueblo no tiene mucho más lugar. Miren dónde tienen que estacionar los vehículos. Se cruzó el Pendex. Y el pueblo no tiene mucho más lugar. A ver, es simplemente esto. Y se hizo turístico en realidad también porque vienen y lo visitan en los cruceros. Es una parada, bajan todos los tours, sacan una foto y se van. Cosa que pasó hoy más temprano, tipo 11 de la mañana, estaba acá lleno de chinos sacando fotos, posando. Y los entiendo, amigos, o sea, miren lo que es esto. Casitas bonitas, con las florcitas. Tiene su encanto, pero bueno, es un pueblito pequeño. Y ustedes van a decir, seguramente hicieron una reinfraestructura de ruta para conectar al pueblo con la civilización. No, esta es la ruta. Si ahora mismo viene algo adelante, me pone. Como no podía ser de otra forma, no podía faltar el río con salida al fiordo, ¿no? No, si esto está bien bonito, está precioso. Tiene todas unas vibras muy noruegas, mal. Me va gustando este video porque estamos viendo un poco de todo, ¿viste? Arrancamos viendo un lago, el día soleado, nos fuimos a ver otro pueblo, Eidfjord, fuimos a ver cascadas, de repente bajamos un poco el cambio, venimos a ver un pueblito y después más tarde veremos qué nos depara. Hay un pueblo un poco más turístico, vamos a ver qué tal. Miren lo verde que está todo acá en esta temporada, ¿eh? Es increíble el color. Bueno, vamos ahí, a esa iglesia que dicen que es la más pequeña de toda Escandinavia. No, que este pueblo tiene sus títulos, a ver, ¿eh? No es que es un pueblucho y ya está. Vamos a este lugar, Undredal Kirke, y nos vamos asomando un poquito más arriba. Por cierto, Kirke significa iglesia en noruego. Después de una semana, quizás un poco más en el país, me di cuenta de una cosa, y es que el noruego no le entiendo un pin. Encima, mientras más te adentras en los pueblos, cuando te comunicas con las personas, tienen como un noruego más fuerte, y al momento de hablar inglés como que se les cruzan todas las palabras y yo no entiendo nada. Mirá que mi inglés es bastante primitivo, pero se me entiende muy bien, pero cuando ellos hablan, es como que hablan como para adentro, como cerrado, con un acento noruego, normal, estamos en Noruega, pero yo no entiendo nada, entonces les digo que hablen un poco más lento. Mirá qué vistitas, papá, ¿eh? Yo te pregunto a vos que estás viendo esto, ¿vivirías acá o vendrías de vacaciones a pasar, por ejemplo, una semana? El pueblo es esto, ¿eh? Es hermoso, pero muy tranquilo. Lo que sí vas a tener que tener en cuenta es que acá los bichos son un poco babosos. No me pregunten por qué, pero está lleno de babosas por todos lados. Amigos, la iglesia que tenemos acá atrás es la iglesia más pequeña de toda Escandinavia. ¿A qué me refiero con Escandinavia? Básicamente esta región que están viendo en el mapa. Ocupa bastante, ¿no? Así que no hay que quitarle mérito, ¿viste? El pueblo tiene con qué. Acá tenemos plantaciones, no sé de qué. Seguramente después lo hagan jugo y lo vendan en la ruta. Encima, mira, yo te hago un plano así y queda re pro, ¿viste? Es todo pintoresco acá, todo se aprovecha. ¿Qué hace? Te planto 30 cámaras. 30 cámaras enfocando la iglesia que, bueno, iglesia número 1000 que vemos en Noruega y está cerrada. Encima ayer
quería grabar una iglesia y cuando me acerco resulta que había un evento. No sé si era un casamiento, una misa, no sé qué, pero tardaba 4 horas el evento y dije, no, ya está. Así que bueno, este es mi humilde paneo de la iglesia de Undredal, que hoy en día está cerrada. Y hoy es domingo, ¿eh? Así que bueno, amigos, Undredal. Los leo, ¿eh? ¿Vivirían acá? Es esto el pueblo. Recién estaba hablando con la mujer que administra la iglesia. Le pregunté si quería aparecer en cámara, me dijo que no. Es que acá la gente es como más retraída, como más introvertida. Le pregunté cómo era vivir acá y me dijo que es un lugar muy tranquilo, muy pacífico y que todas las personas son así, son muy respetuosas. Pero no le pregunté en plan acá, el pueblo, sino que le pregunté en plan cómo es el noruego. Y me dijo que acá se vive lento, se vive tranquilo, que a comparación de, por ejemplo, Italia, Francia o España es otro tipo de gente, otra vibra. Y que es un país caro, en eso coincidimos, es un país caro, pero me dijo también podés ahorrar, que eso es seguramente lo que atrae a muchos extranjeros a que vengan acá. Ella es italiana, una mujer de unos 60 años casi, y le pregunté qué es lo que te trajo acá y básicamente me dijo el cuore, el corazón. Así que nada, muy interesante. Le pregunté qué onda acá, también cómo es la gente en el pueblo, no Noruega en general, y me dijo, y acá en realidad hay más ovejas que personas. Un dato bastante interesante, ¿no? Me hace acordar un poco a Islandia, que también en todo el país hay más ovejas que personas. Me comentaba que mire los campos hacia arriba y que las voy a ver sueltas por todos lados, porque en esta temporada las sueltan todas, que anden libres, y luego en el invierno o cuando haga más frío seguramente las juntan todas y se quedan todas en un mismo rebaño. Lo que es el color del agua no tiene sentido, ¿eh? Qué precioso. Ok, amigos, y este es el pueblito, esta es la entrada. A comparación de pueblos como por ejemplo vemos en Argentina, lo que lo acompañan son las montañas, el río, el fiordo, o sea, el lago, las casitas blancas, todo muy... otra cultura completamente distinta. Esto te vuela la mente. Puede ser muy tranquilo, puede ser muy pacífico, pero es tan distinto del lugar donde vivimos que eso es lo que hace que sea interesante. Pero en este lugar hay algo muy interesante para hacer, que no lo vamos a hacer porque a mí no me llama la atención como tal, pero no quiero ser no quiero ser antipático y no decirles qué es. No es un crucero por acá. Tiene que ver más o menos con el crucero, pero no al 100%. Así que vamos al otro pueblo que queda unos 25 minutos, el pueblo turístico del cual les hago mención, que primero tengo que comprar algo para cenar porque en este pueblo no hay supermercado, el único restaurante que hay cerró, y segundo, para recorrerlo y comentarles un poco más cómo es vivir en un pueblo en Noruega. Como bien les decía, el pueblo estaba conectado mediante barco, mediante crucero, lo que sea, y no había ninguna ruta. La ruta que hicieron, en conclusión, es esta. Estarán viendo que es una ruta bastante angosta, hay que ir con precaución, tener cuidado con qué viene de frente, pero bueno, nada, por acá vine yo. Se dan cuenta que el pueblo está prácticamente entre montañas y hay tipo como estas banquinas, dársenas, no sé cómo decir, como para esperar cuando viene un vehículo de adelante. Vivir acá es una locura, realmente. Miren las montañas, está lleno de saltos de agua, las casitas allá a un costado. No, vivir en un pueblo en Noruega debe ser hermoso, pero es para unos pocos, porque es muy tranquilo. Mirá que en un pueblo argentino o quizás de Latinoamérica, para abarcar un poco más de campo, son tranquilos pero tienen lo suyo, ¿viste? Acá realmente es todo bastante tranquilo. 8 de la noche ya se apaga todo, amigos. Ya no hay nada. 7 me atrevería a decir. Ya no hay gente caminando, no hay autos que circulen. Ahora son las 4 de la tarde. Alguna que otra persona seguramente te cruzás. Pero una cosa es venir de visita, como lo estoy haciendo yo, otra cosa es vivir. Así que me pareció bastante interesante lo que me planteaba esta mujer, que de Italia vino acá hace 6 meses, porque la llamó el corazón. Interesante, interesante. Bueno, amigos, parada rápida en este COP, porque cerraba ahora a las 6. Yo pateo fuerte al medio, Beef Stroganoff toda la vida. Hincha y socio vitalicio del club Beef Stroganoff. Este plato no falla, ya me voy comiendo como 6 platos en todo el viaje. $10 salió este, pero trae casi medio kilo, así que nada, completito lo vamos a hacer esta noche. Mirá las que compré, Cocos Boller, que si vos te das cuenta es como una receta de la Maru Botana acá, podemos decir, de Grete Rode. Grete Rode, si estás viendo esto, lo dudo mucho. Vamos a probar esto. Se largó la lluvia, de eso se habrán dado cuenta, y este es un pueblo
un poco más turístico. ¿Saben cómo se llama este pueblo? Flam. Lo primero que pensé, un flan ahí con dulce de leche, crema, hermoso, bien de bodegón. Pero bueno, en este caso tenemos estos bollitos de la Marubotana de Noruega. Puede malir sal, ¿eh? Está rico, pero es raro. Y sobre todo caro. Por el precio no vale la pena. Grete Roede. Está caro esto. $4 el paquete que les mostré recién. ¿Y saben qué, amigos? Este pueblo que se llama Flam, que a ver, no es flan, es Flam, y encima la A tiene como un redondito arriba. Es como el pueblo turístico base de acá. A comparación del anterior, este es un pueblo ya enfocado al turismo. ¿Por qué? Porque desde acá puedes hacer dos cosas. Primero, salir en crucero mediante el fiordo para explorar otros pueblos, tales como Undredal y otros más. Pero también lo más conocido, lo que más se hace acá, es tomar el tren turístico hacia Myrdal. Pero primero, punto y aparte para el río. Miren qué lindo, ¿eh? Este no es el mismo río que vimos hace un rato, este es otro. Es que Noruega está lleno de ríos. El que creó el mundo dijo, montañas, ríos, fiordos, lo más lindo de Noruega. ¡Pah! Y se hizo todo esto. Ahora, ¿cuál es el tren turístico del que les menciono? Es el tren a Myrdal. Es un trayecto que se hace desde la estación de Flam, que está acá a 2 cuadras, ahora la vamos a ver, hasta arriba de la montaña, un recorrido turístico de 20 kilómetros. Ahora, ¿cómo hacer el recorrido ese? Primero tenés que tener plata, tenés que pagarlo. Ahora te cuento cuánto sale, porque no es precisamente así baratito. Es un tren turístico y estás en Noruega, así que ya anda sacando cálculos. Resulta que durante el trayecto de ese tren vas a poder ver un montón de cosas, desde el paisaje, que ahí te estoy dejando tomas igual, ¿no? Desde los paisajes típicos de acá de Noruega, y luego llegar a la estación de Myrdal, donde hay una cafetería, y bueno, es una estación que conecta con otra línea que va para Bergen o para Oslo. Ahora, sí son muy turísticos por el atractivo, porque es muy bonito hacerlo, y capaz te estarás preguntando por qué no lo haces vos. Capoeira, me estás hablando de un tren que no lo estás tomando. Básicamente porque, bueno, ya leí reseñas, vi qué onda, y no me llama tanto la atención, pero eso no quiere decir que no sea hermoso, que no sea precioso y que no valga la pena hacerlo. Ya que, bueno, estamos hablando de un tren con la triple B, bueno, bonito. Bueno, barato no es, porque en realidad tenés que gatillar como 60 euros por el trayecto de 1 hora. Pero ahora te explico. Resulta que ese tren es como el atractivo principal del lugar para los que toman los cruceros. Entonces el crucero viene, Tuki te deposita acá, te vas a la estación que está por allá, y es como que ya en modo automático te subís al tren con la excursión ya pagada desde antes, ¿no? ¿Y por qué no me llama la atención? Porque nada, ya vi cómo era el recorrido y digo, wow, pero ya para ver cosas hermosas ya las vi durante todo el camino, agarro el auto y ya salgo a ver un montón de cosas bonitas. Pero son decisiones personales y si no me gusta no lo voy a hacer. De todos modos, como soy el comunicador, te digo lo que hay para hacer acá. Pero se recomienda hacerlo en un momento que esté lindo el día, porque si te agarra la lluvia no se disfruta, tengo entendido. Por cierto, estarán viendo que el pueblo es hermoso, mirá, el verde, el río, las montañas, hay mucho más movimiento respecto a Undredal, es más grande, más infraestructura, incluso hay hoteles grandes. Recién fui a comprar la cena y estaba explotado de turistas saqueando todo el supermercado. Claro, agarran, compran, se suben al crucero y se van. A mí nadie me va a sacar el beef stroganoff, ¿ok? Mi pan de cada día, bendito el que inventó eso. No sé si es un plato noruego, me suena que es alemán igual, o ruso, austríaco, no sé, pero Dios bendiga al que hizo el beef stroganoff. O a la señora, al señor que dijo, voy a mezclar todas estas cosas para hacer este guiso europeo. Pero bueno, recorramos un poquito Flam. Es un pueblito, a ver, tranquilo. Más que hacer esa excursión en tren o bueno, venir en crucero, no hay mucho más para hacer. Es simplemente venir y apreciar lo que es el lugar. También, bueno, se ve que vienen en buses, ¿eh? No, este es el pueblo más turístico de acá de la zona. Y si bien no voy a hacer el trayecto en tren, dije, pará, voy a conocerlo, voy a grabarlo para mi gente. ¿Cuántas personas viven acá? Bueno, un poquito más que Undredal seguro. 300 personas aproximadamente, de las cuales todavía no vi a nadie. La mayoría son turistas. Así que bueno, tranquilito, chill. Esta es como la parte turística, ¿viste? Lo que está todo más bonito, más paquete. Es hermoso, amigos. Es precioso. Está bien cuidado. Es como que cada pueblo noruego está bien pensado en los detalles. Miren lo que es esto. Esto debe ser un restaurante. Mira, es un pub. Esto es un bar. Miren cómo está ambientado. Me muero. Bien vikingo. Todos los detalles de maderita. Todo precioso. Che, ¿y ya hay gente cenando? ¿O qué onda? Pero escuchame, ¿qué hora es? Son las 5 de la tarde. Y yo me acabo de comer unos coquitos de la Marubotana Noruega. ¿Y saben qué me di cuenta? Mucha gente de España viene a hacer temporada acá, me doy cuenta. Como que vienen, trabajan un tiempo y luego vuelven al país. Hay muchísimos españoles repartidos en todas las tiendas, ofreciendo atención al público y bueno, vendiendo. Y no es que me di cuenta acá, no, me estoy dando cuenta desde Oslo. Se ve que vienen
a estos países, por así decirlo, porque acá se gana muy bien. Ya hablé con la señora italiana, terminan la temporada y se vuelven al país con un ahorro. Yo sabía que hacían mucho esto en Suiza o en Irlanda, pero no sabía que acá. Uy, acá soy un peligro, un patio de comida. Che, chusmemos un poquito los precios para que vean cuánto cuestan las cosas en un lugar turístico. Acá tenemos la carta, mirá, así nomás, Pull It Go Kid Meat, $25. A ver, una hamburguesa con papas fritas, $25. Pollo al estilo coreano, $21. Alitas de pollo, el de 12 piezas, $20. Unos wraps ahí tranqui, $14. Acá las bebidas, un agua mineral que calculo que es el agua con gas, $6. El agua, $5. Un cafecito, $4.50. A ver, acá hay otra carta. Italian Chop, mortadela y pesto, $19. Idiot Sandwich, $19, casi 20. Sándwich de salchicha, $20. Y barato, barato te digo. Hacer turismo acá es soltar la billulla, no ser codo, como dicen en algunos lados. Ah, mirá, para la gente que me ve de México, vamos a ver qué tal, a ver si... Quiero que comenten los mexicanos si pagarían esto. Burrito, en California, burrito, $22. Bueno, acá tenés un montón de cosas. Tacos, cada taco, $9. Ahí tenés un hot dog, un panchito completo, flam dog, $13. Un classic dog, $10. Un estándar, hamburguesas, una común, $18. Jalapeño cheeseburger, $20. Cheeseburger normal, $19. Este nunca falla, el kebab. En todos lados lo vas a ver siempre lleno, Si lo comparan con otros países de Europa, quizás sí asuste un poco. También venimos del continente asiático, que fue la última saga, y asustó un poco también. Pero bueno, es la que hay. Unos tacos, que cada taco te cueste $9, yo lo siento como un tiro en la gamba. Por eso, papá, Team Beef Stroganoff no falla, ¿entendés? $10, papá. 3 minutitos al microondas y listo, sos vos. Bueno, amigos, les muestro lo último, la estación, lo clásico de acá. Está lleno de turistas, se estarán dando cuenta. A mí me gusta ver turismo, Al contrario que muchas personas digan, no, está lleno de gente, es horrible. Si vos ya sabés que el lugar va a estar lleno de turistas, como que fluís, ¿viste? Porque a mí me gusta la vibra del turismo. Porque están todos de paseo, ¿viste? Y es como que vos te contagias. No quiere decir que yo no esté de paseo. Yo sí estoy también de paseo, pero de paso grabo un poco la experiencia. Tengo que echarle un poquito de coco a la situación. Cuestión, este es el tren. Agarra, sube un par de túneles, se va hasta arriba, no hasta ahí arriba, sino que pasa las montañas y tenés unas vistas espectaculares. Para el que tenga ganas y para el que tenga el presupuesto también, lo puede añadir si es que viene por estos pagos. ¿Qué les pareció el video, amigos? Así se vive en los pueblos noruegos. Así está la situación por acá. Vimos un montón de cosas hoy. Me acompañaron a pasear. Se vienen muchísimos videos más de Noruega. En el próximo video vamos a hablar de un montón de cosas y creo que queda todavía lo mejor. Vamos a ver muchas más cosas porque tenemos que continuar dirección hacia el norte del país. Chao.